tantas personas que desde su lugar compartan este interés y estén hoy acá, en esta charla que nos viene a brindar la doctora Untovich. Así que bueno, le paso la palabra a mi compañera Edith, que la va a presentar. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Edith Belda, estudiante de la UNLU, y sin más preámbulos, y aunque seguramente muchos de ustedes la conocen, a Gisela, en este primer encuentro contamos con ella, su nombre es Gisela Untovich, ella es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires y cofundadora de Por una Infancias, que es un movimiento interdisciplinario que trabaja contra la patologización y la medicalización de la infancia. Bueno, el currículum de Gisela es extenso, así que acotadamente diremos que es docente de grado, así como codirectora de distintos programas de actualización y cursos de posgrado en la Facultad de Psicología de la UBA. Desde el año 2017 es coordinadora académica del curso de posgrado organizado por Fórum Infancias y la Flaxo. Como profesora invitada también es muy reconocida y convocada por diferentes universidades en nuestro país y en el exterior, entre las cuales podemos nombrar las facultades de Psicología de Chile, Uruguay, Brasil y España. Además supervisa equipos interdisciplinarios en hospitales públicos y otras instituciones de la ciudad de Buenos Aires. Es autora de numerosos libros y artículos científicos y ha escrito capítulos de libros en diversas publicaciones internacionales. Destacada disertante y conferencista, reconocida tanto en nuestro país como en el extranjero. Es un honor que haya aceptado nuestra invitación y queremos agradecerle que esté hoy aquí con nosotros para ayudarnos a tratar este tema que nos ocupa y que nos preocupa, como es el diagnóstico de TEA y el entramado entre la clínica y la educación en la conformación de la subjetividad infantil. Así que sin más, doctora, es suyo el espacio. Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha bien? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer conversar con estudiantes. Así que mi idea es, bueno, hacer una exposición y luego abrir el espacio para el intercambio, las preguntas, pero si en algún momento, mientras expongo, hay algo que no se entiende o algo que quieran comentar, bueno, levanten la mano y pueden hacerlo. Voy a compartir un PowerPoint. Bueno, obviamente el tema de autismos, TEA, es un tema muy controvertido. Como dijeron en la apertura, cada vez llegan más niños y niñas con ese rótulo. No siempre ese rótulo es el adecuado, no siempre ese rótulo es un diagnóstico realmente, con lo cual es muy complejo distinguir una cuestión de la otra. Y mi idea de este encuentro es justamente, bueno, en principio plantear estas controversias, plantear estas cuestiones, poner en cuestión algunos supuestos saberes dados y abrir el debate, porque creo que básicamente la cuestión es una cuestión que está en debate y que me parece fundamental que los profesionales de la educación abran ciertos interrogantes y encuentren también sus modos de poner en cuestión esto y de posicionarse. Bien. Esto. En principio, me parece importante hacer una distinción, que vamos a ir viéndola a lo largo de este encuentro, entre TEA y autismo, ¿sí?
El diagnóstico de autismo es un diagnóstico bastante antiguo, tiene más o menos unos 80 años ya, ¿sí? Sobre todo el diagnóstico de autismo infantil, pero el diagnóstico TEA es un diagnóstico más nuevo. Y no es exactamente lo mismo, al menos desde la perspectiva psicoanalítica, hablar de TEA y hablar de autismo. ¿Sí? Dejo esto dicho, después lo vamos a ir desarrollando. Y sí, tomando lo que planteaban en la presentación, coincido, ¿no?, en que cada vez nos encontramos con mayor frecuencia con niños que presentan problemáticas psíquicas más graves, cuya emergencia se produce cada vez más precozmente, y con el agravante que muchos de ellos llegan ya diagnosticados como autistas. Es decir, que quiero dejar planteado desde el principio que niños con problemáticas psíquicas graves no necesariamente sea autismo, no necesariamente sea TEA, pero que muchas veces desde el inicio del planteo de las problemáticas ya se los ubica con ese rótulo. Entonces, otra de las cosas que vemos como una cuestión epocal es que los conocimientos científicos avanzan muchísimo y la psicopatología se ha vuelto en apariencia cada vez más simplista. Parece ser muy sencillo diagnosticar padecimientos mentales. Aparecen cientos de test autoadministrables en la web que circulan al alcance de la dama del caballero. Y lo que me gustaría también de inicio poner en cuestión es si eso es diagnosticar. Es decir, si tener un listado de conductas observables, completar cualquier test de los que hay en la web, es hacer un diagnóstico. Por otro lado también, ¿quiénes son los que de verdad están formados para hacer diagnósticos y sobre todo para hacer diagnósticos psicopatológicos en primera instancia? ¿Sí? Porque en estos tiempos parecería que cualquier persona que hace un curso para un test determinado está capacitado para hacer un diagnóstico. Y esto es parte de los temas que me gustaría poner en cuestión. Tenemos entonces que en los últimos años nos encontramos con un cambio en los modos de diagnosticar que cambia radicalmente la prevalencia de este trastorno. ¿Sí? Como decía yo, este trastorno tiene ya 80 años. El primero que habla del autismo infantil es Kanner, y cuando Kanner hablaba de autismo infantil, los casos que se consideraban eran 4 sobre 10.000. Con el cambio en el DSM-4 y la transformación, la aparición del diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, TGD, que sigue siendo una nomenclatura que se usa al día de hoy, los casos pasaron de 4 en 10.000 a 1 en 166. Y con el arribo del DSM-5 en el 2013 y la construcción del cuadro de trastorno del espectro autista, que si bien no es que el nombre, el constructo TEA se construye en el 2013, el constructo TEA se construye, está construido por Lorna Wynn en los años 80, que es la misma que traduce del alemán al inglés la obra de Asperger, que hasta ese momento no era conocido en lengua inglesa y mucho menos en lengua española, y ella ya hablaba en los años 80 del trastorno del espectro autista, pero este concepto recién es retomado por el DSM-5 en el 2013. A partir de ese constructo, entonces los números que aparecen son 1 en 88 y especialmente 1 en 59 varones. Y hay otro dato que es muy relevante, que es que la prueba que hoy se llama la Standard Gold para diagnóstico de autismo, que incluso muchas veces exigen desde
desde la comisión que otorga los certificados de discapacidad, cosa que en realidad no es legal hacerlo, pero lo hacen en muchos lugares, es el test A2, y el test A2 es un test creado por Catherine Lord, que justamente es una de las creadoras de los criterios para construir el trastorno del espectro autista en el DSM-5, y también la que crea esta prueba, ¿sí? Prueba que no se enseña en las universidades, prueba que hay que pagar, no sé, depende del momento, pero creo que en algún momento estaba como, no sé, $5.000 la capacitación más la caja, y que puede hacer cualquier persona que tenga ese dinero disponible para gastarlo en eso, que por supuesto te aseguran reingreso rápido porque se cobra carísima la aplicación de este test. Pero ellos no distinguen a qué persona, qué formación tiene la persona que está tomando el curso para administrar ese test. Con lo cual, para mí, en principio lo que tenemos acá es un problema ético grave. Autism Speaks de Estados Unidos dice que la cifra es 1 en 68, y dicen que el cáncer, el SIDA y la diabetes pediátricos combinados son menos comunes que la condición del espectro autista. Es importante destacar que esta es una de las organizaciones, de las ONG más conocidas en relación a la difusión del autismo, y que está presidida por Bob y Susan Wright, después del diagnóstico de autismo de su nieto, pero Bob Wright es uno de los empresarios de medios más influyentes en Estados Unidos. Entonces tiene muy claro cómo se hacen campañas, cómo se instalan temas, cómo se trabaja sobre esa temática. Todos estos datos no me parecen menores para entender que esto no es simplemente, no se trata simplemente de una investigación científica. Se trata de puja de poderes, se trata de construcción de subjetividades, se trata de formas de leer la realidad, y también se trata de un grandísimo negocio. ¿Sí? Lamentablemente, el autismo es un grandísimo negocio para muchísimos profesionales que viven de él. ¿Sí? Porque, como ustedes saben, el autismo no tiene cura, ¿sí? Y los tratamientos son, les diría, de por vida. Con lo cual, una vez que una niña están diagnosticados de autistas, tenemos asegurado cliente para mucho tiempo. Y no solo para una terapia, sino para múltiples terapéuticas. Entonces, todo esto da una complejidad importante. Fíjense que la cifra de 1 en 68 es una cifra con la que se repite y se repite, y es interesante ver cómo esta cifra fue construida. Y acá tomé una noticia que había salido en el 2013, que fue cuando se hizo el DSM-5, que decía, no sé si se lee el titular de la noticia, dice: 1 de cada 50 escolares de Estados Unidos padece autismo. ¿No? Este también es un modo, porque se arman campañas y se arman campañas y se repiten cifras. Nadie sabe muy bien cómo se construyen las cifras, pero se repiten. Y fíjense, me pareció muy interesante este artículo porque cuenta cómo se construyó esa cifra. Porque si hay algo que tienen los norteamericanos, en general es que te cuentan todo. Hay que ver si uno está disponible a leerlo o no. Entonces acá cuentan: el nuevo cálculo difundido el miércoles por los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades significa que por lo menos 1 millón de niños tiene autismo. La cifra es importante, ya que de ella dependen las asignaciones de dinero públicos para cada enfermedad o trastorno. Acá vemos cómo muchas veces los diagnósticos terminan siendo una mercancía. ¿Sí? Dice, es además polémica. Las nuevas estadísticas provienen de un sondeo a nivel nacional de más de 95.000 padres en el 2011 y el 2012.
Y te explican, porque ellos te explican todo. Menos del 25% de los padres sondeados acordaron responder a las preguntas. Como cualquiera de nosotros cuando te llaman por teléfono para preguntarte algo que no te interesa y no quieres entrar, entonces uno en general, no me interesa, corto. Y es probable, explican ellos, que los que tienen hijos autistas estén más interesados que otros en participar en el sondeo sobre la salud infantil, dijeron los funcionarios del CDC. ¿Sí? Es decir, que teníamos un sondeo sobre 95.000 padres, que es una cifra grande, pero que solo contestaron el 25%, y que además ellos suponen que el 25% que respondió hizo una muestra sesgada, porque en realidad, básicamente, son los interesados en la temática. Y realmente uno está interesado en la temática porque de algún modo le toca de cerca, si no, no está interesado en la temática. Con lo cual, fíjense cómo se arman estas construcciones. El otro gran tema, que para mí es tremendamente polémico, es el tema de, y que con el Forminfancias venimos trabajando hace muchísimo tiempo, es el tema de los rastrillajes masivos. ¿Sí? Cuando de repente una institución muy bondadosa te viene a proponer que de manera gratuita... Están dando una... Te viene a proponer... ¿Se escucha bien? Ok. Te viene a proponer que de manera gratuita te hace un test de rastrillaje. Qué buena gente, ¿no? Piensa uno, qué gente bondadosa. ¿Por qué habrá alguien tan bondadosa? Yo soy un poco mala, es verdad, y generalmente cuando me la regalan, sospecho, salvo que sean mis amigos, que agradezco amorosamente. Pero en estos casos sospecho. Entonces, por ejemplo, tomo hay un montón de estas noticias, pero el año pasado surgió esto justo cuando yo estaba por dar una capacitación de autismo, así que me resultó interesante ponerlo, ¿no? Salió una noticia, esto era del 25 de agosto del 2020, plena pandemia, todos los pibes encerrados, todos los padres encerrados, todos en un ataque de locura importante en muchos aspectos, y aparece en la noticia del municipio de Ezeiza que el test A22 se realizará de manera gratuita en el distrito. Me dice, wow, buenísimo. Yo soy un poco mala en esto, lo dije, entonces fui a investigar quiénes eran los que regalaban el test de A2. Es un test carísimo, no de implementar, porque es una caja de juego, sino caro para formarse. Entonces, ¿por qué alguien que pagó carísimo una formación se pone a hacer test gratuitos en un distrito? Y en realidad parece un equipo que, el que lo va a hacer, un equipo que recontra poco conocido, que no tiene muchos antecedentes, pero que de repente se metió en un gran negocio. ¿Por qué? Porque diagnosticar muchos chicos con autismo es obvio, no hay posibilidades en la salud pública de tomar esa cantidad de niños que se diagnosticarían armando estos rastrillajes. Con lo cual, lo que le va a quedar a los padres es ir a la consulta privada. ¿Sí? Por supuesto le dicen, nosotros te ayudamos a sacar el CUT, no te preocupes, ¿no? El certificado único de discapacidad, y con eso nos vas a poder pagar, no te preocupes, buena gente que te acelera hasta el certificado de discapacidad. ¿A cambio de qué? A cambio de tener clientes capturados por muchísimo tiempo, ¿sí? Entonces, primero, ¿es responsable y es ético que desde la salud pública se arme un rastrillaje masivo para que luego la salud pública no pueda responder a eso? Dejo la pregunta instalada. Bueno, finalmente, eso fue en agosto, en octubre, ya dijeron en Ezeiza, empezaron a hacer test gratuitos de detección de autismo y tuvieron que frenar por la cantidad de solicitudes. 2 meses se les saturó. Obvio, obvio. Insisto, en pleno momento el peor momento de la cuarentena, ¿sí? Obvio. Otra de las cuestiones que a mí me preocupa muchísimo en este tema de los rastrillajes masivos
¿sí? Y cuáles son las consecuencias, porque uno ve, digamos, como, qué bueno, se puede hacer esto gratuitamente, ¿no? Entonces aparece, esta es anterior, no es del año pasado, esta noticia con la que discutí con quien estaba a cargo de esta investigación, y dice, científicos argentinos desarrollan un software para la detección temprana de autismo. Doctora, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Esto no lo tiene que hacer un profesional, un test? ¿No lo tiene que hacer un psicólogo, un psiquiatra? ¿O puede hacerlo cualquiera? Como usted está diciendo, cualquiera del gobierno va y hace un test. No, perdón. Profesional. No, yo no dije que cualquiera del gobierno hace un test, eso no lo dije. Dije no, que... bueno. No. Aclaro Sí, esto. no, está bien. Sí. No, lo que yo dije es que el municipio de Ezeiza habilita el Centro Terapéutico Multidisciplinario Pirulo, ¿sí? Sí. A hacer el test. No es que, digamos, voluntarios del gobierno hacen el test. Y no, Está perfecto. es un centro terapéutico el que está habilitado. De todas maneras, esto no lo hacen solo psicólogos y psiquiatras, sino que lo hacen las personas que pagan por formarse en ese test, que son distintos profesionales. Entonces, esto es lo que yo cuestiono en relación a quiénes son los que diagnostican, pero no estoy diciendo con esto que empleados públicos se ponen a hacer un test. Claro, eso es lo que había entendido. Digo, bueno, cualquiera entonces puede hacer un test No. pagándolo. No cualquiera, o sea, cualquiera que se forme en eso, Claro. pero esto es parte, digamos, parte del problema. Está bien. Este es anterior, ¿sí? Esta noticia es anterior, no me acuerdo de cuándo era. No me acuerdo esta de cuándo era. Creo que era del 2015 o 16. Dice, bueno, decía, estos científicos argentinos desarrollan un software para detección temprana de autismo, ¿no? Y dice, el proyecto denominado Diagnóstico Temprano de Autismo por medio de seguimiento ocular representa un grave avance y su uso es gratuito y accesible. Otra vez, ¿por qué ponen esto a disposición de todo el mundo? Solo se necesita una cámara web, generalmente incorporada en todas las computadoras portátiles, la cual realiza el seguimiento de la mirada de los bebés. A su vez, el programa analiza la reacción ocular del niño frente a imágenes, personas y videos, y así determina si existe o no riesgo de autismo. Un segundo. Pensé que tenía que prender la calefacción. Entonces, a ver, otra de las cuestiones que a mí me preocupa muchísimo en estos rastrillajes masivos es cuando se toma un elemento, un rasgo, como puede ser en este caso, que un niño no conecte con la mirada, y estamos hablando de bebés de 2 a 7 meses, ¿sí? Que pueden no conectar la mirada, como ahora vamos a ver, por múltiples razones, y se introduce la idea de riesgo. Este es otro gran tema dentro de la psicopatología actual, que es introducir la idea de riesgo. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué me preocupa esto. Cuando discutí con la gente de esta fundación, por esta cuestión, me dijeron, no, pero esto es un rastrillaje y solo buscamos riesgo. Pero no es cierto. Porque una vez que vos le dijiste a un padre que por un elemento, que en este caso es la mirada, que no fija la mirada, ese niño corre el riesgo de autismo, ya le desarmaste la vida a ese chico y a esos padres. ¿Sí? Entonces, es muy importante, ver señales de alarma es algo importante, sí. ¿Eso es un diagnóstico? No. Hablar incluso
no por la mirada, ¿no? Por supuesto, que un niño presente tempranamente ciertos rasgos clínicos que podrían ser compatibles con el autismo, ¿es decir que ese niño es autista? No. Mi propuesta siempre tiene que ver con la idea esta de que en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, porque el riesgo, si no, es que termine produciéndose lo que llamamos una profecía autocumplida. Entonces, por eso para mí es tan importante el lugar de los educadores, que muchas veces son los primeros en dar las señales de alarma, y yo agradezco a los educadores que dan en principio esas señales de alarma, solo que me gustaría que tengan en cuenta esta cuestión, que subrayar ciertas señales de alarma y pedir interconsultas no es lo mismo que hacer un diagnóstico. Y que además se supone que la vida de un niño es un devenir de cuestiones que tenemos que tener en cuenta, y no solo tomar en cuenta, en un contexto además, y no solo tomar en cuenta un rasgo o una característica. Traje dos viñetitas clínicas para compartir, para que se entienda un poco de qué estoy hablando y por qué me preocupa esto de los riesgos. Una es la consulta que al menos hasta ahora he tenido más temprana, creo que la siguiente sería intrauterina, ¿no? Que es una beba de 3 meses por la cual me consultan para descartar autismo. La verdad es que si esta consulta la hubiese recibido, no sé, hace 10 años, me hubiese parecido un disparate y nunca hubiese visto ni a la mamá ni a la beba, hubiese dicho, ah, esto es un disparate. No, de ninguna manera voy a aceptar esto. Con los años aprendí que si un padre o una madre tienen una duda, si algo los preocupa, mejor alojar esa duda y escucharla, y mejor alojarla por alguien que tenga una escucha más amplia, y no que si yo digo que no, lo vaya a tomar otro que termine, digamos, abrochando a ese niño y transformando lo que quizás era una preocupación parental en un diagnóstico de autismo. Con lo cual, además de porque vivían lejos y porque me parecía que lo más importante que yo quería ver era el tema del vínculo, lo cité a la madre con esa beba juntas, a una única entrevista. Esta es una intervención de una única vez. La madre viene con la beba, cuenta su historia, difícil, casi siempre lo son. La beba había nacido con una dificultad difusa, por la cual los 2 primeros meses de vida tiene que estar internada varias veces. Fue pinchada, evaluada, para finalmente terminar diciendo que se trataba de algo funcional que se regularizaría solo. Y en el control pediátrico de los 2 meses, la madre le comenta al médico que algo en la mirada de la beba la preocupa. El pediatra le muestra un muñeco que tiene en su escritorio y la beba no lo sigue con la mirada, a lo cual el médico indica estimulación temprana, y si no se producen cambios en el próximo mes, consulta neurológica inmediata con un especialista en autismo. De ese encuentro, la madre ya no saldrá con una hija, sino que sale con un autista en su brazos. ¿Por qué? Porque es muy difícil que si un médico a los 2 meses te dice que hagas esto y aquello, pero que si no, en un mes consultes a un neurólogo especialista en autismo, ¿sí? Que a mí me encantaría saber cuándo los neurólogos estudiaron autismo, pero bueno, ¿no? Parece que ellos son los especialistas en autismo. Es imposible que esa madre no piense que tiene un hijo autista. Y esta es la cuestión que yo quiero poner en cuestión en relación a, se supone que si digo riesgo autismo, no estoy diciendo autismo. O sea, sí, es cierto desde el punto de vista profesional,
no es cierto que el padre vaya a escuchar eso. No es cierto. O sea, no escuchó más nada después de eso. ¿Sí? Por esta razón, esta madre viene a la consulta conmigo cuando la beba tiene 3 meses. Llegan a la consulta y al principio parece distraída, como cualquier bebé. La madre comienza a relatar la situación y se angustia, llora, y la beba empieza a incomodarse. La madre cambia de posición y la niña queda sentadita frente a mí con un tono muscular bastante potente para sus 3 meses. Con lo cual hago con esa beba lo que hago con cualquier niño que llega a mi consulta, y es empezar a hablarle. Le dirijo mi palabra, mi mirada, comienzo a enlazar lo ocurrido, le explico a la beba lo que su mamá me estaba contando, a poner sentidos a la tristeza materna, y llamativamente esa beba de 3 meses, que no miró al médico, me mira sostenidamente. Y comienza a sonreír y a relajar su cuerpo como sintiendo alivio. La madre también se fue relajando. Nos pusimos a jugar las 3. María sonreía, estaba atenta al sonojero, disfrutó de una canción de esconder sus manitos y luego plácidamente se durmió en los brazos de su mamá. Con lo cual seguimos charlando un rato más y le propuse a su mamá que continuara ella en su espacio terapéutico y que cualquier duda, cuestión, por supuesto me podía volver a contactar, cosa que no ocurrió. Hice por su analista que, bueno, siguió su camino bien. La pregunta, por supuesto, que me aparece a mí en ese momento es ¿cuántos modos tiene de defenderse un bebé ante un mundo vivido como invasivo y doloroso? ¿Sí? Era una niña que había sido muy vapuleada por la medicina. Nada, tocó así, no es por ninguna maldad de nadie, pero bueno, tocó así. Con lo cual, cada vez que había un médico, la nena no iba a mirar para ningún lado, ¿sí? A su vez, la mamá era una mamá que estaba muy angustiada, con lo cual ese sostén era difícil y esa mamá estaba muy sola. Entonces eran todos elementos que hacían que esa beba no estuviera bien. Pero que no estuviera bien no quiere decir que era autista. ¿Sí? Traje otra viñeta que es muy de este tiempo y que me preocupa muchísimo. Es un niño, por supuesto los nombres son todos ficticios, ¿sí? Al que le puse nombre Darío, que tiene 3 años al momento de la consulta, que al año y medio no caminaba, que a los 2 no hablaba, y que le hacen una consulta neurológica en una institución de mucho prestigio de la Ciudad de Buenos Aires, en la cual le aplican el test A2, y el diagnóstico, esto de verdad se llevó, está en el podio, ¿eh? Yo tengo algunas de las consultas en el podio, esta es una que está en el podio, porque el diagnóstico que le dieron fue no TEA. De verdad, mi cara debe haber sido, porque soy difícil de disimular caras, tal que el padre saca el papelito. Yo creo que él sabía que yo no le iba a creer de ninguna manera que le dieron un no diagnóstico, ¿sí? Así que saca el papel. Yo me sentí tan mal con esa situación que como que en realidad le hubiese querido sacar una foto, pero me dio como vergüenza. O sea, me dio vergüenza por la profesión, ¿se entiende? O sea, que alguien, en realidad por suerte no era colega mío, era de otra profesión, de esas que yo digo, ¿qué carajo hacen diagnosticando pibes? Pero bueno. Y decía en el papelito que el diagnóstico, decía, diagnóstico no TEA. Pero, además, digo, porque ya eso ya me parecía insólito, se indicaba, y lo decía el mismo papel, por las dudas, tratamiento TEA. O sea, de verdad, perdón, es un montón. O sea, y supuestamente una de las instituciones más prestigiosas en este tema. Es muy complejo. Los padres estaban angustiadísimos. El pibe hacía 1 año que estaba en un tratamiento por TEA, teniendo diagnóstico de no TEA. Los padres estaban perdidísimos en esta situación.
Porque más en general en este tipo de instituciones son instituciones que trabajan con los chicos y que no trabajan con los padres. Mucho menos que los contengan, mucho menos que entren a indagar su historia, con lo cual, digamos, los padres quedan muy solos en estas situaciones. Llega a mi consulta un niño que me mira, me habla, dialoga, tiene juego simbólico, me incluye en su juego. Yo estaba azorada mirando al pibe, ¿sí? Los padres pasan la consulta petrificados. Yo siempre la primera consulta la hago con los niños y los padres, porque lo que a mí más me interesa es ver el vínculo, ¿sí? O sea, la primera consulta con el niño. Primero en general entrevisto a los padres solos y después hago una primera consulta con el niño y los padres. Los padres estaban petrificados, mirándolo, aterrados. Entonces yo construí, esto es un invento mío, un diagnóstico parental que era TGD-NP, que es terror generalizado en el desarrollo de la parentalidad, ¿sí? En realidad jugando con el TGD no especificado, era no especificado por los padres. Una historia parental que en general se escucha poco, ¿sí? Poco se indaga sobre las historias parentales, de muchos conflictos de pareja que se dirimen con violencia, una madre absolutamente desbordada de angustia que no puede sostenerse ni sostener, donde mi hipótesis es que probablemente ese niño haya hecho en esos primeros tiempos algo llamado encapsulamiento autista ante un terror sin nombre, agonías primitivas, y un modo de desconexión que es un modo de desconexión defensiva, ¿sí? Porque cuando el afuera es muy hostil, incluso aunque no sea hostil sobre el niño, un modo de defenderse de esa hostilidad es el encapsulamiento autista. En este caso, después fue a vivir con estos papás una abuela que pudo ayudar, que pudo contener, que pudo armar red, y ese niño poco a poco fue, digamos, como pudiendo muchas más cosas. Cuando yo lo conozco a los 3 años, era este niño que me miraba, que hablaba, que tenía juego simbólico. Y entonces cuando yo le digo a Darío, le cuento que bueno, ya era la hora de irse, él me dice, yo me quiero quedar a jugar con vos. Y ahora los chicos se quieren quedar a jugar conmigo porque yo estoy disponible al juego y porque tengo juguetes que les puedan resultar atractivos. Pero cuando yo le pregunté por qué se quería quedar a jugar conmigo, la respuesta de él fue, vos me escuchás. Respuesta que difícilmente daría un niño, ¿sí?, con características autistas. Entonces, a mí lo que me preocupa en todo esto es cuáles son los efectos, ¿sí?, en la subjetividad de un niño al que se lo acusa de un diagnóstico, peor aún, al que se lo acusa de no diagnósticos. Entonces, ¿qué sucede cuando en el inicio, en vez de estar el nombre propio, aparece una etiqueta diagnóstica? Néstor Brownstein, que es un psicoanalista argentino que vive hace muchos años en México, dice que muchas veces los diagnósticos se emiten como sentencias. Son actos performativos en los cuales la palabra constituye a los sujetos que la reciben transformándolas en otros. O sea, un acto performativo es un acto por el cual, a partir que se enunció cierta cuestión, algo cambia en la realidad de las personas. Por ejemplo, cuando un señor le dice, o una señora le dice a 2 personas que tiene adelante, los declaro marido y mujer. ¿Hay algo en la realidad que haya cambiado? Nada. ¿Sí? Digo, nada se movió diferente. Sin embargo, a partir de eso, la relación entre esas 2 personas cambia completamente. ¿Sí? Tiene otro estatuto y la vida de esas personas se modifica. ¿Sí? Esto es a lo que llamamos un acto performativo. Cuando
un padre, una madre reciben un diagnóstico de autismo, de riesgo de autismo, de no autismo, cambia la vida de esos sujetos para siempre. ¿Con esto quiero decir que no hay que decir nada? No. Pero hay que estar muy, muy, muy seguro. Hay que tomarse mucho, mucho, mucho tiempo, ¿sí?, para saber de qué se trata lo que le pasa a un niño y a un niño pequeño, con qué está relacionado, si lo que le pasa a ese niño tiene que ver con algo del niño, si lo que le pasa a ese niño tiene que ver con algo del vínculo, si lo que le pasa a ese niño tiene que ver con el entorno, digamos, con una infinidad de cosas que nadie va a poder saber aplicando un test para además ir a buscar un diagnóstico. Porque además cuando yo aplico un test que es solo para despistar un diagnóstico, primero, es éticamente incorrecto, profesionalmente incorrecto, y además me pierdo la oportunidad, quizás a veces la única oportunidad, de entender qué le pasa a ese niño, qué le pasa a esa niña, qué le pasa a sus padres. ¿Sí? Como si yo tuviera solamente un martillo. Bueno, si yo solo tengo un martillo, solo voy a ver clavos. Ahora, la caja de herramientas clínicas es mucho más amplia que un martillo. Ahora, en este momento, básicamente, solo hay martillos. Entonces, quiero ir hacia el final porque para que quede más tiempo para el intercambio. Tenemos que deconstruir las dicotomías mente versus cuerpo, biológico versus psíquico, neuronas versus emociones, genes versus subjetividad. Somos sujetos atravesados por todos estos campos, enmarcados en un tiempo histórico, político y social. Nadie vio nunca un sujeto sin cuerpo o un cuerpo sin subjetividad. Nadie vio neuronas andando por la vida. Las neuronas están en un cerebro, están en un sujeto. Pero además los niños, las niñas, son sujetos que se están constituyendo. Con lo cual, cada palabra, cada dicho, cada intervención genera efectos, pero genera efectos en la construcción de su subjetividad. Y muchas veces genera efectos para toda la vida. Por eso es tan importante ser muy, muy cuidadoso en las intervenciones y sobre todo en las intervenciones en primera infancia. Entonces, se trata de armar intervenciones oportunas, respetuosas de la singularidad y de los vínculos primarios. Cuando nos encontremos con pequeños y pequeñas con serias problemáticas, es necesario que consideremos que siempre apostamos a su estatuto de sujetos con deseos y pensamientos propios, con angustias, miedos, terrores que los atraviesan, y sobre todo cuando trabajamos con niños y niñas que poseen una gran falta de confianza en los otros. Es por esto que es fundamental el apostar a la escucha del niño, la niña, de sus padres, habilitar la expresión de sus sufrimientos a través de los medios que fueran, y sobre todo posibilitar o inventar el jugar y las intervenciones subjetivantes. Y fundamentalmente, construir una escuela que aloje toda la diversidad. Bueno, hasta acá, muchas gracias con la exposición. Quiero dejar acá para poder abrir el espacio a las preguntas. Bueno, muchas gracias, Gisela, la verdad que muy interesante tu exposición. Creo que quedaron más que claros la dimensión biotecnocapitalista, digamos, del diagnóstico. Ahora vamos a abrir el espacio de preguntas. No vamos a poder tampoco abordar todas las preguntas porque es un tiempo limitado el que tenemos, pero bueno, por favor vuelquen las preguntas al chat, que Carolina y Edith se van a ocupar de seleccionar algunas y transmitirlas.
Con respecto a su exposición, yo, digamos, contemplando que hay muchos estudiantes de Ciencias de la Educación escuchando, me interesaba preguntar, digamos, cómo percibe o si identifica una continuidad entre este capitalismo científico o biotecnocapitalismo, digamos, como lo describían en la dimensión, digamos, económica de la industria del diagnóstico, si es que es una industria, cómo se enlazan, digamos, eso lo describió, pero bueno, digamos, cómo se identifica una continuidad de ese tipo de construcción, de esa motivación de construcción diagnóstica en la escuela, o cómo se enlaza con las instituciones educativas específicamente, si puede ampliar eso. Y también, digo, porque ¿no? Planteó usted esto de, bueno, individuos que asumen una posición de poder y desde una herramienta práctica, ¿no? utilizan el diagnóstico. Y es una tentación, ¿no? Digamos, en los actores de la educación también y en todos, ¿no? Y la otra enlazada a esa es, bueno, digamos, cómo también nos indicaría para, digamos, intervenciones reflexivas desde un punto de vista ético, desde una perspectiva ética, pensando también en la institución escolar, en la escuela o en el campo educativo. Esa sería la pregunta para abrir esta parte de preguntas. Bueno, yo no llego a contestar y mirar el chat, así que ustedes vayan leyendo el chat y en todo caso me transmiten. No sé tampoco hasta qué hora tenemos tiempo, como para que yo me ubique en el tiempo para las respuestas. Ya le digo, vamos a estar respondiendo hasta las 20:15. Ok, perfecto. A ver, creo que sí, los diagnósticos tienen que ver con una cuestión de poder, en parte, en principio el poder de decir quién es normal y quién es anormal, ¿sí? Es toda una construcción epocal de quién es normal y quién es anormal, y sobre todo de qué hacemos con los anormales, ¿no? A dónde los ponemos y qué hacemos con ellos. Y quién determina quién es el normal y quién es el anormal. Digamos, por un lado eso. Por otro lado, por supuesto que hay muchísimos niños y niñas que están sufriendo y están sufriendo mucho. El asunto es si a todos los podemos englobar en un único diagnóstico, ¿sí? Y en este diagnóstico que, desde mi perspectiva, es medio una bolsa de gatos, ¿sí? Ahora, una cosa, por eso yo decía, una cosa es observar señales de alarma y trabajar esto con los padres. Creo que un punto fundamental desde la educación es no quedarse solos con esto, ¿sí? Me parece fundamental el trabajo en equipo. Muchas veces yo superviso escuelas que con la mejor intención hicieron una derivación y eso terminó volviendo como boomerang, ¿sí? Y esto también me preocupa muchísimo, con niños rápidamente etiquetados y con un combo que se arma en eso, donde además, a partir de ese momento, los educadores terminan pensando que no pueden hacer nada con ese niño, porque ahora ese niño necesita un especialista en el diagnóstico que corresponde, ¿no? Y por supuesto que los educadores no pueden estar preparados para absolutamente todo, y si hay algo, creo yo, que hemos aprendido con la pandemia, es que hay un montón de cuestiones que son impredecibles, pero a mí me gusta en ese sentido mucho la frase de Carlos Clear, que dice, no tenemos que estar preparados, pero tenemos que estar disponibles, ¿sí? Y no es lo mismo creer que uno siempre tiene que estar preparado para todas las contingencias, de todo lo que pueda aparecer en la diversidad escolar, que cada vez es más, y yo agradezco que sea así, porque en realidad no es que antes esta diversidad no existía, es que antes era expulsada esta diversidad de la escuela,
o nunca llegaba. Entonces, la escuela para todos y todas es la escuela también para cada uno y cada una. Y obviamente esto es lo que hace que cada vez en las escuelas comunes aparezcan más estas cuestiones. Además de que creo que sí hay ciertas problemáticas y pandemia mediante, este año he recibido consultas como nunca, ¿sí? Consultas a mí, ya no puedo más, no de abasto, entonces supervisiones, directoras que me llaman por teléfono de escuelas para decir qué hacemos con esto, porque obviamente un año y medio de pandemia, de cuarentena, de niños adentro, de niños absolutamente metidos en las pantallas, de padres no dando abasto con todo lo que tenían que hacer, de trabajo, de niños, de educación, de las tareas, bueno, hay un montón de signos de preocupación. Niños con retrasos en el lenguaje enormes, niños que o perdieron o nunca llegaron a ciertas adquisiciones básicas de las que había que llegar en la primera infancia. Entonces, todo esto da cuenta, da cuenta de que los cerebros de los niños están atrofiados. No, todo esto da cuenta que estamos muy complicados a nivel vincular y que desde mi perspectiva esto sería lo fundamental a trabajar, ¿sí? Y que sería importantísimo que las escuelas tomen esta cuestión y en todo caso no metan profesionales a hacer rastrillaje de ningún diagnóstico. En todo caso, trabajen en talleres, trabajen en prevención, trabajen en la importancia del jugar, trabajen en la importancia de la mirada, trabajen en la importancia de, en la medida de lo posible, acotar las pantallas, sobre todo en primera infancia, porque eso tiene consecuencias devastadoras, y es así, tiene consecuencias devastadoras sobre el cerebro de los niños en proceso de constitución. Entonces digo, son muchas cuestiones muy complejas las que se entretejen para que tengamos cada vez más niños y niñas con problemáticas complejísimas que obviamente mayoritariamente se dan a ver en la escuela. ¿Por qué? Porque cada padre tiene su niño y en pandemia ni que hablar. Muchos de ellos nunca vieron otro niño, ¿sí? Muchos niños no vieron otros niños durante un año y medio. Muchos no conocieron la escuela, no conocieron a sus familiares. Y llegan a los jardines, y sí, muchos de ellos en situaciones complicadísimas, hoy por hoy. Digamos, todos los que nos dedicamos a primera infancia, no damos abasto. Yo si hoy tengo que derivar a un chico, no tengo ni a quién derivárselo. Está todo el mundo sin turnos. Porque lo que pasó fue arrasador. Ya venían pasando cosas, pero esto complejizó la situación de muchísimas familias y de muchísimos niños. Entonces, obviamente, esto se ve en las escuelas. Ahora, ¿las escuelas solo pueden derivarlos? Yo creo que no. Yo creo que las escuelas pueden hacer trabajos que tengan que ver con la prevención, pueden hacer trabajos que tengan que ver, esto decía yo, ¿no? Sobre todo y fundamentalmente con la importancia de jugar, con la importancia de el encuentro, la mirada. Digamos, que son un montón de aspectos que se podrían poner a trabajar como modos de prevención. Por supuesto que si la situación está excesivamente instalada, excesivamente complicada, bueno, sí tendrá que intervenir un profesional, sí, a mi gusto. Pero bueno, me parece que hay mucho para hacer y mucho para trabajar, y sobre todo mucho trabajar desde la educación. Bien, Gisela, tenemos una pregunta aquí de Aldana que dice, ¿cuál sería el lenguaje o las palabras adecuadas para dar a conocer las posibles señales de autismo sin realizar un diagnóstico sobre el sujeto? Y en ese sentido podemos tomar la pregunta de Andrés, que dice, ¿de qué manera aborda un educador a una familia que no responde a las demandas de niños con diagnóstico?
Perdón, pero se cortó lo último que dijiste y no entendí la pregunta. Voy de nuevo. Andrés pregunta, ¿de qué manera aborda un educador a una familia que no responde las demandas de un niño que está escolarizado en este sentido? Sí, con respecto a la pregunta de Aldana, que me parece sumamente importante, bueno, yo en un libro que saqué en el 2015 que se llama, porque no lo traje porque era como muy largo esto, pero este libro que se llama Autismos y otras problemáticas graves en la infancia, la clínica como oportunidad, hay un capítulo donde hay una parte donde hago todo un listado de lo que yo llamo señales de alarma, ¿sí? Ahora, señales de alarma no es que necesariamente son señales de alarma, quería repensar la pregunta que hizo Alana, que me parece importante, pero la quisiera repensar, no como señales de alarma de autismo, sino como señales de alarma de sufrimiento psíquico, ¿sí? Entonces, hay un niño que está sufriendo y una niña que está sufriendo y lo puede mostrar de distintas maneras. Y esas señales de alarma hay que tomarlas en cuenta. Es decir, voy a poner así un rango, ¿no? Un niño de 1 año y medio que no mira a los ojos, que no responde a su nombre, que no juega, que solo alinea objetos, que llora inconsolablemente, que nadie lo puede contener. Es un niño, es una niña que está sufriendo. Ahora, lo que yo no haría es rápidamente ponerle a ese sufrimiento el nombre de autismo. ¿Sí? Yo diría, es un niño que está sufriendo. Si es un niño que está sufriendo, probablemente necesite ayuda. Desde mi perspectiva, siempre con niños pequeños, trabajo de modo vincular. Porque no creo, primero, porque un niño está conmigo 45 minutos una vez por semana, 2 veces por semana, 3 veces por semana, no tengo paciente 3 veces por semana, no tengo tiempo, ni puedo, ni creo que esté bien, pero supongamos que lo hubiera. El resto de las 23 horas 15 minutos está con los padres o con los cuidadores que lo cuiden. Con lo cual, si yo trabajo solo con el niño, yo creo que no voy a producir ningún cambio real en ese niño. O los que produzca van a ser a muy largo plazo. Y no me da el tiempo en muchas cosas para producir esos cambios. Entonces, desde mi perspectiva, el trabajo es vincular. ¿Sí? Yo trabajo con el niño y sus cuidadores. Padre, niñera, abuelo, tía, vecino, el que esté disponible. ¿Sí? El que esté disponible para poder hacer un trabajo de sostén de ese niño o de esa niña. En esto, porque las señales de alarma son importantes y es cierto que es importante verlas tempranamente, pero no haría un diagnóstico de esto. Diría, me preocupa esto, me preocupa aquello, me preocupa ello, tenemos que trabajarlo. Y muchas veces, no todas, pero muchas veces, las intervenciones tempranas y las intervenciones tempranas vinculares permiten otros modos de constituirse de ese niño. Ahora, por supuesto, esto tiene que ver con un trabajo clínico. Desde la escuela, desde la posibilidad del educador, también hay posibilidades según desde qué lugar se ve al niño, según desde qué lugar se aloje a ese niño. ¿Sí? Alguien decía esto, no, pero quería retomar algo, pero se me fue la pregunta. ¿Querés que volvamos con la pregunta anterior? No, encontré lo que quería enlazar, que era esta pregunta de Andrés, que dice, ¿de qué manera debe abordar un educador frente a una familia que no responde a las demandas de estos niños? A ver, yo creo que es complicado, por supuesto, y es muy angustiante muchas veces para los educadores cuando ven a niños que están sufriendo, que la están pasando mal, y que sus padres
por distintos motivos no lo registran. Creo que el peor escenario es enojarse con esos padres, ¿sí? Creo que uno tiene que intentar empatizar con los padres, escucharlos, entender qué les está pasando. Muchas veces se juzga a los padres, a las madres, como que no están presentes, que no les importa al chico. Y a veces esas madres no pueden, simplemente no pueden más, porque tienen tantas y tantas variables que tomar en cuenta, que no pueden más. A veces una visita a la casa de la trabajadora social permite, por ejemplo, que esa madre pueda, no una trabajadora social que va a juzgar a una madre, sino una que va a alojar, que va a tratar de ayudar, que va a tratar de pensar estrategias, permite también conocer parte de la realidad de ese niño y de esa familia, que a veces es inimaginable desde la escuela, ¿sí? Digo, por ejemplo, no creo que todas las intervenciones necesariamente tengan que ser intervenciones psi, ¿sí? Digo, a veces es necesario intervenciones psi, a veces es necesario intervenciones del trabajo social, a veces es necesario intervenciones que tengan que ver estrictamente con lo educativo. Lo que creo es que, a ver, lo que no podemos hacer es simplificar los problemas, ¿sí? Y mucho menos simplificarlos con una etiqueta que me deje tranquilo y ya está. Ante problemáticas complejas, las respuestas para mí tienen que tener mínimamente el mismo nivel de complejidad, ¿sí? Si yo doy una respuesta simple a un problema complejo, lo que estoy haciendo es simplificando el problema. Generalmente los problemas complejos necesitan respuestas acordes al nivel de complejidad. Y simplificarla nunca va a resolver la situación. O sea, va a resolver mi conciencia, pero no la situación. Entonces, creo que el punto tiene que ver con, obviamente, y esto no es fácil, encontrarse con profesionales con los que uno pueda armar equipo, ¿sí? La escuela tiene la posibilidad de convocar, habrá profesionales que sí estén disponibles y otros que no, pero yo creo que es importante la escuela que se comunica, que llama, que dice, mirá, estamos viendo esto, nos preocupa aquello, necesitamos que nos ayuden a pensar, no que les digan qué hacer, ¿sí? Digo, yo como profesional de la salud, no, me parece irrespetuoso que le diga a un docente cómo tiene que hacer las cosas, ¿sí? En todo caso, sí me interesa que pensemos juntos, sí me interesa poder decirles, mirá, este niño le hace bien tal o cual cosa, necesita tal o cual otra, sentemos con él y preguntémosle. Cuando son más grandes, alguien hacía una pregunta sobre un adolescente con autismo y cómo acompañarlo. Yo creo que lo primero que haría en la escuela con un adolescente con autismo es sentarme y preguntarle cómo acompañarlo. ¿Qué necesita él? Una maravillosa escritora con autismo, que cualquiera que trabaje en educación con autismos, le recomiendo ese libro. La autora se llama Donna Williams y el libro se llama Alguien en algún lugar. Y en algún momento ella dice, necesito un guía que me siga. Y a mí me parece, esa definición me parece maravillosa. Al profe de historia, que creo que era profe de historia, que preguntaba qué hago con un paciente, con un alumno con autismo, yo le diría esta frase que no es mía, es de Donna Williams, que es, necesito un guía que me siga. Muchos de estos niños adolescentes lo que necesitan es alguien que los escuche, es alguien que le pregunte cómo te ayudo, ¿sí? ¿De qué modo vos podés aprender y de qué modo vos me podés demostrar? Muchos de ellos son muy inteligentes, ¿sí? Lo que pasa es que tienen inteligencias muy focalizadas, entonces es muy difícil sacarlos de sus modos de aprender. Ahora, en general mi experiencia, sobre todo más que nada con niños más grandes y adolescentes, es que yo me siento con los profesores y con el chico y armamos juntos un modo
un modo que a él le sirva, ¿sí? Y él puede, muchas veces puede decir, ella pueden decir, no, bueno, yo necesito que me tomen oral, yo no puedo escribir, o yo necesito que todo sea escrito y que ni me miren, yo necesito que me agarren de la mano para hacer una prueba, yo necesito, digamos, y muchos de los chicos pueden decirte lo que necesitan si encuentran un docente disponible a escuchar, ¿sí? Y disponible, digo, cuando empezó esta charla, hablaron, ¿no?, de los sujetos con discapacidad como sujetos de derecho. Y uno de los derechos es el derecho a ser escuchados. Uno de los derechos que dicen muchos de los colectivos de las personas con discapacidad es nada de nosotros sin nosotros. ¿Sí? Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Sobre todo además cuando estamos hablando de chicos más grandes, de jóvenes. O sea, si queremos saber cómo ayudarlos, no busquemos tips en internet. No le pidamos a los profesionales que nos manden los tips para ver cómo enseñarle historia. Sentémonos con los chicos y preguntémosle cómo los ayudamos a aprender. Los chicos saben un montón de eso, si uno está dispuesto a escucharlos. Y a veces no son ellos, y a veces es el compañero que lo conoce hace años, y que le puede decir al profesor nuevo, no, mirá, a él le gusta de esta manera, mirá que él esto le hace mal, pero con esto otro puede. Muchas veces son los chicos los que encuentran las estrategias, y nadie los escucha, y nadie les pregunta. Sí, si me permitís, Gisela, para enfatizar una cuestión que me parece sumamente importante y tiene relación con esto que estás diciendo ahora también, ¿no? El riesgo de esencializar el diagnóstico. Es decir, la persona se convierte siendo el diagnóstico, ¿no? Siendo lo que no puede, lo que no es, lo que le falta. Y perdemos de vista la singularidad de la persona, que tiene que ver con esto que estás ahora marcando, de preguntarle, porque si no, por ahí caemos en esta tentación, bueno, aún en un diagnóstico certero, adecuado, correcto, es un diagnóstico y va a estar sujeto a las características propias de esa persona, porque además de tener o ser con determinado diagnóstico, tiene todas las otras cuestiones singulares del resto de las personas. Y me parece que eso, como educadores, es lo que no tenemos que perder de vista, ¿no? Cuando trabajamos con la diversidad, como vos señalabas, lo primero que tengo que conectarme es con la persona, y después pensar, bueno, ese diagnóstico, en qué interviene, obviamente, qué aporta a las características, a la condición de la persona. Pero me parece que por ahí es fundamental, ¿no? Y en otro sentido también, vos hablaste de la clínica, ¿no? De las intervenciones desde la clínica, y tal vez como educadores, me parece que podría ser algo interesante pensar en las interacciones, ¿no? Tanto las interacciones tempranas como las interacciones generales, ya sea en el nivel primario, secundario, y cómo interactuamos con las personas, con esto de la comunicación, cómo nos comunicamos, muchas diversas formas de comunicación podemos encontrar, y no quedarnos sujetos, bueno, si me miro, si no me miro, digamos, seguramente hay formas de comunicarnos. Para eso hay que conocer a la persona y realmente descubrirla así, en esa singularidad. Me parecía que esto que vos lo habías marcado y que lo habías puesto, como educadores son como ejes importantes, ¿no? No estar tanto buscando el tips, la receta, sino conectarnos primero con la persona. Y después seguramente, bueno, todo lo demás va a poder ser posible, ¿no? Nada más que eso como reflexión quería decir. Sí, a ver, Liana, me parece muy importante, porque muchas veces además quedamos como perdidos en tal diagnóstico sí o tal diagnóstico no, o cuándo no, había una de las preguntas, bueno, pero si no es en primera instancia, sí hay que decir el diagnóstico o no hay que decir el diagnóstico. A ver, el problema no es el diagnóstico. Primero, un buen diagnóstico es necesario, un buen diagnóstico es una cosa. El problema son los etiquetamientos y los rótulos. Y la otra cuestión es el uso que se hace, digamos, porque, por ejemplo, si un chico, una chica, tienen como diagnóstico síndrome de Down, nadie va a hacer una discusión de eso, ¿sí? Y en la economía del PAR 21 no hay discusión. Ahora, ¿por qué tenemos personas con síndrome de Down que no acceden nunca al lenguaje,
y que no pueden acceder a casi ningún aprendizaje, y tenemos personas con síndrome de Down terminando la universidad, no está en el diagnóstico. Exacto. El tema es Ahí está. entender que un diagnóstico no nos dice nada de un sujeto, no Exacto. nos dice nada de sus vínculos, ni siquiera nos dice nada de sus cómo, ¿sí? Ujú. Que eso se va a tener que ir construyendo y que eso depende de las oportunidades que ese niño y esa niña tengan en la vida. Y muchas de las oportunidades que ese niño y esa niña tienen en la vida se las da la escuela. Exacto. Las únicas oportunidades que tiene ese niño o esa niña se las dio la escuela. Se las dio ese maestro, esa maestra que apostaron a ese pibe. Y que apostaron a intentar encontrar un modo de enlazarse con ese niño, con esa niña, más allá del diagnóstico. Ujú. Tal cual. Porque la pregunta también, que me parece que es fundamental como educadores, es ¿para qué le sirve a un educador un diagnóstico? Ujú. O sea, ¿en qué le suma a un educador el diagnóstico? A ver, yo sí creo que a un educador, le suma sentarse con el profesional de la salud o los profesionales de la salud y armar juntos estrategias para ese chico, para esa chica. Eso, creo yo, suma un montón. Ahora, si el diagnóstico es A, Z o W al cuadrado, no sé si cambia tanto. O sea, si alguien fue educador de chicos, por ejemplo, con síndrome de Down, tuvo 10 chicos con síndrome de Down, tuvo 10 chicos con síndrome de Down, y seguramente tuvo que armar 10, 20 o 30 estrategias diferentes. Porque no es que todos los chicos con síndrome de Down aprenden igual. Tampoco todos los chicos con autismo aprenden igual. Cada chico, cada chica aprenden diferente. Obviamente los chicos más comunes, sí, que están como más en la media, se adecúan más al estándar. Pero hay un montón de chicos y chicas que no se adecúan al estándar. Y este es el gran desafío, creo yo, de la educación hoy. Este es el gran desafío de hoy de ser educador. Hoy me pasó algo muy interesante en relación a esto. Yo superviso una escuela especial en Córdoba. Entonces estaba trabajando con los profes de secundaria que me contaban que los chicos empezaron a hablar en inglés en la escuela. ¿Sí? Y entonces que una de las chicas les dijo que querían aprender inglés. Estaban viendo como los objetivos del año, qué sé yo, con los chicos, porque en esa escuela trabajamos preguntándole a los chicos, además de estar el programa, preguntándole a los chicos qué cosas les interesan aprender, y una de las chicas dijo que quería aprender inglés, porque estaba con unos videos de no sé qué, y quería aprender inglés. Los chicos todos se coparon con que aprender inglés. Cuestión que no había profe de inglés en la escuela especial, porque ahí me di cuenta hoy, que claro, eso es como un producto de elite y que no se piensa que los chicos de educación especial podrían tener que querer recibir eso, que no les sumaría, ¿no? Cuestión que los chicos se coparon con esto de aprender inglés y todos los docentes de la escuela de educación de secundario no saben inglés. No, o sea, o saben poquito, no saben, ninguno sabía inglés para enseñar. Entonces se les ocurre llamar a alguien, a una pasante de un instituto de formación de inglés muy importante de Córdoba. Claro, cuando ella va a hacer su práctica, entonces en la escuela especial. Y cuando ve cómo trabajan estos profesores de la escuela especial, que trabajan súper bien, pero hacen un programa personalizado para cada pibe, ¿sí? Porque no tienen dos pibes que aprendan igual en la escuela especial, entonces no les sirve. O sea, sí hay temas que son generales, pero después hay mucho de estrategia uno por uno. Entonces, miren qué interesante, ¿no? Porque la pasante esta se pone a enseñar y entonces, bueno, obvio, no tenía muchos recursos,
porque en el profesorado de inglés a nadie se le ocurrió, se ve, dar recursos para chicos diferentes, porque eso es como que no estudian inglés, se ve que piensan, ¿no? Entonces la chica empieza a armar estrategias junto con los profesores que vienen trabajando en esto, y conmigo que le aporto algunas ideas y cuestiones, y bueno, va armando. Y arma unas cosas buenísimas. Los pibes están todos recopados, hablando en inglés, avanzando un montón. La desaprobaron a la chica. La desaprobaron. Porque ese no es el modo de planificar. Estamos impactados. No saben lo que se trabajó esa piba, no saben lo que creció, lo que cambió, lo que ella se transformó. La desaprobaron. Digo, tenemos mucho, mucho, mucho para trabajar en educación, en todos los niveles, ¿sí? Justamente para poder alojar la diversidad. Bueno, vamos a ir cerrando entonces. En principio agradeciendo a Gisela, para nosotros, con Liliana, con Edith, con Caro, con Nadia, que no pudo estar ahora, que planteamos esta idea, digamos, este encuentro con la idea de plantear un abordaje interdisciplinario, con la idea de traer especialistas que estén investigando y que puedan aportar su mirada al campo de la educación también, está más que cumplido. Además nos propusimos que la pasemos bien, no porque no haya que reflexionar e incomodarse con el pensamiento, sino que la pasemos bien, que sea nutriente en términos de pensamiento. Así que bueno, estamos muy, muy agradecidos de Gisela, que trajo, bueno, su reflexión, su experiencia, con amplitud, con profundidad. Bueno, así que desde ya agradecidos a todos los participantes que estuvieron con respeto escuchando y preguntando, más de 80 personas. Agradecer a Joana del Departamento de Educación por la transmisión por YouTube, a Micaela también por la traducción en lengua de señas, al Departamento de Educación que acompañó y sacó una disposición a través de la cual difundió esta actividad. Así que bueno, aquí cerramos. Esperamos más adelante poder hacer otros conversatorios, que se empiece a hacer algo más denso, digamos, la temática específicamente dentro de la universidad a través de estos intercambios. Y bueno, nos iremos conectando con todos. Bueno, Gisela, ¿vos querés despedirte también? Bueno, agradecer la presencia de todos, la escucha, el intercambio, las preguntas. Bueno, cualquier cosa, si quedan cuestiones pendientes, en todo caso, a través de las redes me encuentran y me pueden hacer las consultas. Y Bueno. nos estamos viendo y ojalá hayan quedado muchas preguntas pendientes. Y un aplauso, pido un aplauso para Gisela, como si estuviéramos de cuerpo entero. Gracias. Adiós.